comunicativa, claro, y que en algunos casos se convierte, digamos, en una clara posición ideológica en defensa de determinados ideales o, no sé, formas de organización política o defender la sociedad, y eso se ve muy claro en autores comprometidos. Eso no lo quiere negar Gadamer. Lo que quiere mostrar es que una genuina experiencia estética no puede agotarse allí, ¿no? Usted no puede reducir al arte a ser mero documento histórico o mero llamado a la emancipación, ¿no? En ese caso usted le quita al arte su función autónoma y lo pone al servicio de otros ideales. Por supuesto que toda obra brota de un contexto, ¿no? Y usted mira el Guernica de Picasso y quizás no lo entiende sin las referencias históricas del momento, claro, pero lo que quiere decir Gadamer es, si usted no quiere reducir la obra a mero documento sociológico, histórico o emancipatorio, revolucionario, si no quiere considerarlo estéticamente, tiene que ir más allá de esa función puramente referencial o transformadora de lo social. No quiere negar el compromiso político ni desterrarlo, ¿no? No es que Gadamer entonces ahora abogue por una especie de artista neutral políticamente, ni mucho menos, no se trata de eso, pero si se trata de un genuino artista y no de un puro sujeto revolucionario, pues tiene que haber ese elemento estético y esa recuperación de la palabra, ya no en su carácter comunicativo, sino en lo que llamaba aquí lenguágico, ¿no? de potenciar el sentido. Había una pregunta, si había una diferencia entre diálogo e interpretación. En realidad en Gadamer la interpretación tiene la forma de un diálogo, se puede decir, ¿no? Es decir, cuando él dice, que eran los ejemplos que yo les ponía al comienzo, ¿no? Que la vida humana y la vida de las culturas consiste en una permanente interpretación, ¿cierto? Que crea marcos significativos que luego hay que revisar y reconfigurar constantemente. Todo ese proceso de instalación y reconfiguración del sentido para Gadamer tiene la forma de un diálogo que mantenemos con la realidad, de un diálogo que mantenemos con las cosas. Es que diálogo en Platón, y precisamente eso me va a llegar a Platón, sí. Diálogo en Gadamer no tiene el sentido, otra vez pasa como con todas las palabras, ¿no? Es una palabra que usamos, pero que Gadamer la usa en otro sentido. Entonces, diálogo hermenéutico, diálogo en Gadamer, no significa lo que entendemos hoy por diálogo, que sería casi de manera caricaturesca un simple intercambio de opiniones, ¿no? Allí hay dos sujetos, dos individuos, cada uno está pertrechado en su verdad y trata de convencer al otro, ¿no? Nuestro modelo de diálogo es el de la guerrilla con el gobierno, y eso es lo menos parecido a un diálogo hermenéutico, ¿no? Ahí hay dos individualidades, cada una tiene su verdad y trata de convencer al otro con las argucias más sofísticas o a veces más terroristas del caso, pero ahí no hay un genuino diálogo. Diálogo en Gadamer tiene el sentido que le daba Platón al diálogo, y con eso voy a su segunda pregunta, esa recuperación que hace Gadamer del diálogo platónico, que para él es la forma genuina de la filosofía, dice él, como usted citó bien. Los diálogos platónicos no son nunca un intercambio de opiniones entre Sócrates y el joven de turno que esté ahí dialogando con Sócrates. Todos ustedes conocen los diálogos platónicos y me imagino que la impresión que a uno le queda es que Sócrates es un manipulador que está ahí convenciendo al otro, que como normalmente es un jovencito, pues se deja ahí embaucar, y entonces uno ve que el que habla con Sócrates solo dice, sí, Sócrates, claro, Sócrates, ¿cómo no, Sócrates? Estoy de acuerdo, Sócrates. Y uno dice, pues, eso, ¿cuál diálogo? Ahí lo que es un monólogo de Sócrates que va arrastrando al otro. Pero es que así no es la cosa no es tan sencilla. Gadamer lee los diálogos platónicos, por cierto, hay que decir que la lectura que Gadamer hace de Platón constituye como un hito en los estudios platónicos, ¿no? Es decir, Gadamer renovó la tradición platónica del siglo XX. El
Gadamer, el Platón de Gadamer que innovó completamente los comentarios tradicionales sobre Platón. Pero vuelvo al punto, ¿cómo entiende él el diálogo platónico? No como un intercambio entre dos, ni mucho menos como un monólogo de Sócrates que tramposamente es capaz de arrastrar al otro, sino en últimas, lo que ocurre en los diálogos es que ambos, tanto Sócrates como el otro, están penetrando en un sentido, en el sentido de lo que trata el diálogo, la pregunta por lo justo, la pregunta por lo bello, la pregunta por el amor, ¿verdad? Entonces no es que Sócrates engañe hábilmente al otro, lo único que hace Sócrates es que él ve un poco mejor ese campo de sentido y sabe orientarse un poco mejor. Cuando el interlocutor de Sócrates dice sí, Sócrates, cómo no Sócrates, no está, digamos, arrodillándose ante la figura y autoridad de Sócrates, sino está reconociendo un sentido racional que hay en las cosas mismas. Es que no es Sócrates el que lo convence son las cosas mismas que muestran un sentido y ante el cual él no puede negarse. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, no es un sujeto el que convence al otro, ese es nuestro modelo de diálogo intersubjetivo. Son las cosas mismas en su sentido las que muestran que así tiene que ser. Por eso el interlocutor dice, sí, Sócrates, tienes razón. Mejor dicho, el modelo de diálogo no es de dos sujetos que intercambian sus puntos de vista, sino de dos individuos que están penetrando en el sentido de las cosas. Están penetrando en el sentido que muestra la historia misma, por ejemplo, el texto mismo literario. Cuando un buen crítico literario nos convence, no nos convence él como persona, como crítico, como sujeto, nos convence porque supo ver dentro de la obra un sentido que uno ya experimenta como real, y después uno dice, oye, sí, es evidente, yo no lo había visto, este tipo lo supo ver, pero no es él el que nos convenció, ¿no? Sino lo que él hizo fue ver bien dentro de la obra una posible significación. Pues hay un diálogo también entre el crítico y el ego, por decirlo así, pero no es un diálogo donde el crítico sabe o impone su punto de vista, sino es alguien que simplemente se orienta más dentro del campo de sentido de la obra. Y por eso en Gadamer esa forma de interpretar, obviamente de interpretar textos literarios y obras, es también dialógica, pero diálogo en ese sentido, ¿no? Diálogo en el sentido de estar dos dentro de un logos, dentro de un campo de sentido, de razón, y no donde dos están confrontados. Creo que Gracias. Vale.